Capítulo 7. Desigualdad y envejecimiento de la población. El problema de la desigualdad creciente nos rodea por todas partes y ha impregnado el campo político. ¿Son un problema los ancianos pobres? ¿En qué sentido una reforma de la seguridad social podría mejorar las cosas, especialmente para aquellos que no han ahorrado para la jubilación? ¿A qué tienen derecho los ancianos en una sociedad próspera y justa, y cómo garantizar esas prestaciones? Desigualdad y ancianos pobres. Saúl. ¿Cómo podemos ayudar a los ancianos pobres? La mayoría de los estadounidenses más ancianos ha vivido varias olas de prosperidad, por lo que la generación que ahora se jubila es la más rica que el país ha visto nunca. Sin embargo, la generación más exitosa tiene su cuota de miembros vulnerables, hay un subgrupo de ancianos pobres y también millones de esforzados jubilados que apenas están ligeramente mejor. Este capítulo plantea un retrato de la riqueza y la pobreza entre los estadounidenses mayores y sugiere una audaz expansión de la seguridad social. Es una sugerencia que a muchos de los que son escépticos ante un gobierno de grandes dimensiones al principio les parecerá imposible o poco inteligente. La idea es producir un beneficio habitable y evitar costosas batallas políticas y la guerra de clases. Identificar a los ancianos pobres. Empecemos con una instantánea del problema y algunos hechos relativos a la riqueza y la pobreza en Estados Unidos. Más de una tercera parte de la riqueza privada está en manos del 1% de la población, y los ancianos están sobrerepresentados en este grupo. Al mismo tiempo, una mayoría de adultos carecen de los ahorros suficientes como para afrontar una modesta emergencia y han de pedir asistencia al gobierno, a los amigos o a la familia. Muchos de ellos no tienen ahorros para la jubilación, aunque esta categoría, como la incapacidad para afrontar emergencias económicas, excluye el valor del patrimonio en los hogares. Ante tales crisis, algunas de estas personas pueden vender sus bienes o pedir prestado, pero muchos no pueden o no saben cómo hacerlo. Casi todos los ancianos estadounidenses pueden contar con las prestaciones de la seguridad social, ya que solo el 3% o 4% de los ciudadanos que han sobrepasado la edad normal de la jubilación no reciben ninguna prestación de la seguridad social. Este pequeño grupo está formado por trabajadores esporádicos que nunca cotizaron e inmigrantes recientes. El grupo es desproporcionadamente pobre, pero hasta cierto punto representa a la población de esa edad en términos de género y raza. Es evidente que la mayoría de las personas normalmente consideradas como ancianos pobres no son estrictamente pobres, sino que carecen de ahorros sustanciales y son capaces de vivir gracias a la ayuda de varios programas del gobierno, como Medicare y la Seguridad Social. La prestación máxima anual de la seguridad social para una única persona que se jubila a los 66 años es, en el momento de escribir esto, de $31,668, pero muchos de los receptores no pueden acceder a esta prestación máxima. La prestación media es aproximadamente la mitad, y el coste mínimo de la vida para una única persona de esa edad que alquila su residencia se estima en unos $24,000. El umbral de pobreza es mucho más bajo y el coste de la vida en ciudades caras mucho más elevado. La seguridad social supone al menos el 90% de los ingresos para el 22% de las parejas mayores y el 45% de los ancianos solteros. Estos estadounidenses no corren el riesgo de pasar hambre, pero no pueden visitar a sus familias lejanas, viajar a parques nacionales, comprar entradas para conciertos o hacer muchas otras cosas que una sociedad próspera asocia con la jubilación o simplemente con la idea de tener una vida plena. No obstante, los ingresos no son la única fuente de seguridad económica. Los bienes acumulados se pueden vender para financiar la jubilación. Por desgracia, los datos son un poco confusos al intentar integrar la información sobre la renta y el patrimonio. En torno a la mitad de los hogares con una persona de 65 a 76 años tiene ahorros para la jubilación, la mitad de ellos con un plan de pensiones definido, aparte de la seguridad social, y el 36% posee una casa sin hipoteca. En torno al 62% de los estadounidenses es considerados pobres según su renta tienen bienes patrimoniales por un valor medio de $120,000. Esto no cambia mucho la situación cuando se extiende a lo largo de muchos años de jubilación, pero elimina la pobreza extrema para un buen grupo de ancianos cuyos ingresos los sitúan cerca del umbral de la pobreza. Estos propietarios pueden pedir préstamos sobre el valor de su vivienda, de modo que su renta disponible sea entre $5,000 y $10,000 más que los $15,000 o $20,000 ofrecidos por la seguridad social en función de la esperanza de vida y los tipos de interés imputado.
Muchos ancianos con bajos ingresos no viven solos o han prometido legar sus hogares a sus hijos. La familia brinda su ayuda entendiendo que el hogar será suyo tras la muerte de la generación más vieja. Sin embargo, no hay datos relativos a estos acuerdos. Se considera que en torno al 10% de los 40 millones de estadounidenses mayores de 65 años están por debajo del umbral de la pobreza. Desigualdad entre los ancianos. Si los ancianos empobrecidos tan solo representan un pequeño porcentaje de la población, ¿por qué no se ha hecho más por este grupo? Se sabe que los ciudadanos de más edad son votantes leales y que están muy bien organizados a través de la Asociación Americana de Jubilados y otros medios. En la reforma del sistema de salud y en otras cuestiones, los políticos han parecido sensibles, si no comprometidos, con los ancianos. Por lo tanto, sorprende encontrar este subgrupo de ancianos pobres entre nosotros. Hay muchas razones que explican por qué persiste la pobreza en este grupo de edad, y resulta útil comprender esta situación para idear soluciones que tengan alguna oportunidad de éxito. Lo primero que hay que subrayar es que la riqueza media e incluso mediana de los ancianos es un obstáculo para la reforma. En el extremo superior encontramos a Warren Buffett y muchos otros ancianos estadounidenses entre los más ricos. Los medios se hacen eco de los jóvenes multimillonarios de Silicon Valley, pero en realidad unas 2/3 partes de los varios cientos de estadounidenses más ricos tienen más de 60 años y muchos superan los 80. Sin embargo, el panorama central lo ocupan los hogares normales. Hay millones de personas pudientes que acumulan riqueza hasta la jubilación y esperan invertirla o legarla en los años del retiro. Para los no pobres, el patrimonio neto suele aumentar hasta la jubilación, rozando una media de unos $200,000 en personas entre 65 y 69 años. El 1% que ocupa la parte superior del grupo multiplica esa cantidad por 50. Si incluimos las rentas de la seguridad social, que en los datos figuran como ingresos más que como activos o ahorros, el patrimonio neto sube considerablemente para todos. Esta distribución de la riqueza, que alcanza su punto más alto en la edad media de jubilación o poco después, es perfectamente predecible una vez que hemos tomado en cuenta el patrón de ahorro en la jubilación. Tampoco es una sorpresa que la brecha de riqueza entre viejos y jóvenes haya crecido. La creciente desigualdad ha recibido mucha atención, y no es sorprendente descubrir la brecha cada vez mayor entre grupos de edad. Hace 30 años, los hogares encabezados por alguien de 65 o más años valían 10 veces más que aquellos donde el cabeza de familia era alguien de 35 o menos. En el presente esta diferencia se ha disparado y se multiplica por 50. Los ancianos son más ricos y los grupos de población joven se han empobrecido. Los estadounidenses de más edad se procuraron el bienestar invirtiendo en vivienda, pero también ahorraron e invirtieron un porcentaje superior de sus ingresos que las siguientes generaciones. Algunos de ellos empezaron cuando la economía estaba en pleno auge, pero otros no. Siendo justos, muchos miembros de la generación más joven alcanzarán y superarán a la generación de sus padres y abuelos, porque el patrimonio neto y la riqueza no tienen en cuenta el capital humano y el valor de la educación universitaria. Los grupos más jóvenes empezaron su carrera a una edad posterior. Muchos jóvenes con recursos más limitados pidieron préstamos para financiar su educación, y la evidencia sugiere que se trata de una buena inversión. Sin embargo, la verdad ineludible es que las personas mayores están, en promedio, significativamente mejor que los contribuyentes jóvenes y de mediana edad. Los mayores podrían utilizar su músculo político para obtener más recursos, pero la riqueza no se debería redistribuir y transferir a la generación más vieja o a sus miembros más pobres en virtud de una reivindicación moral. El problema de los ancianos pobres no se solucionará solo mediante transferencias. Hay varias propuestas para transferir riqueza a los ancianos más necesitados. Las prestaciones de la seguridad social se podrían hacer depender de la riqueza o los ingresos. Una propuesta consiste en pagar una prestación superior a los beneficiarios con ingresos más bajos durante su vida laboral. Otra consiste en permitir que los beneficiarios con menos ingresos se jubilen antes con unas prestaciones relativamente elevadas, pero no pagar nada a los beneficiarios con altos ingresos a menos que dejen de trabajar a una edad significativamente mayor. La idea que hay detrás de esto es que las personas con más ingresos tienden a vivir más tiempo que sus compañeros de rentas bajas y a menudo tienen trabajos más fáciles de mantener y realizar pasados los 70. Señalemos que estas estrategias intentan financiar la redistribución en el seno de la seguridad social, pretenden tomar dinero de ancianos razonablemente acomodados y redistribuirlo a los ancianos pobres.
El obstáculo político se hace obvio de forma inmediata: los ancianos económicamente pudientes son políticamente más influyentes que los ancianos pobres. Un segundo golpe contra los ancianos pobres se traduce en que el resto del electorado se inclina a favor de programas que favorezcan a los jóvenes. Los sociólogos han producido una impresionante cantidad de datos sobre la eficacia de las intervenciones precoces en beneficio de los niños pobres o incluso niños muy pequeños. Las inversiones en educación infantil, sanidad y nutrición tienen tasas de rendimiento muy positivas, hasta el punto de que se puede vender a los votantes como una buena inversión, aparte de los motivos redistributivos. A continuación aparecen las inversiones para reciclar y desarrollar las aptitudes vocacionales en los adultos con muchos años por delante en el mercado laboral. Aparte de pequeñas intervenciones, como la provisión de vacunas contra la gripe para subpoblaciones vulnerables, es imposible plantearlo en programas o transferencias destinadas a los ancianos. Hay respuestas sensatas al argumento en favor de invertir en los jóvenes y no tanto en los viejos. Una sociedad puede invertir en ambos grupos, de modo que la decisión no es uno u otro, independientemente de las limitaciones presupuestarias. Las inversiones en los ancianos no se recuperarán en forma de rentas futuras o tasas impositivas, pero estimularán un comportamiento socialmente deseable por parte de los ciudadanos jóvenes y de mediana edad, que comprenderán que ellos también recibirán un trato justo al envejecer. Confío en que los lectores compartan la intuición de que resulta más difícil plantear la cuestión de una inversión en los ancianos pobres que realizar una reivindicación moral para ocuparnos de este grupo. Hay reivindicaciones económicas y morales superiores para atender a los niños necesitados, y aunque esos argumentos y sentimientos no excluyen ayudar a los ancianos pobres, forman una seria barrera en un mundo con recursos limitados. Otra razón para esperar que los ancianos pobres continúen esforzándose es que otros ciudadanos, y especialmente los ancianos pudientes, suelen culparlos por no ahorrar lo suficiente durante la mediana edad. Los niños atraen la empatía porque es difícil criticarlos. Una forma de lograr un consenso en favor de programas de ayuda a los niños es demostrar que hay programas específicos que son una buena inversión aún desde la perspectiva de los contribuyentes que simplemente quieren ahorrar dinero que de otra forma se gastaría más tarde. Los argumentos de este tipo probablemente no funcionarán con los ancianos. Los optimistas prefieren invertir en los niños, y los escépticos responderán que el gasto reducirá el incentivo para que la próxima generación ahorre para su jubilación. Existen conocidas y obvias reacciones liberales y conservadoras que pueden compararse. Los liberales pensarán que es despiadado culpar a los pobres por no haber ahorrado, y señalarán aquellos casos en los que la pobreza es producto de la mala suerte, una educación deficiente o una enfermedad y no tanto de la irresponsabilidad. Los conservadores apuntarán a ejemplos en los que un gasto extravagante o una mala conducta han llevado directamente a la pobreza. Los economistas se refieren a esto como a un problema de riesgo moral, en el que la regla o la propia práctica pueden exacerbar más que resolver el problema. Si la gente sabe que en la vejez recibirá una prestación solo si es pobre, tal vez ahorre menos, invierta despreocupadamente o caiga en la pobreza con una mayor frecuencia. El problema se agrava si las transferencias en el seno de la familia son difíciles de supervisar. La gente puede intentar parecer pobre para recibir subsidios vinculados a la pobreza, aun cuando disponga de patrimonio compartido con otros miembros de la familia o activos transferidos a estos familiares dignos de confianza a fin de parecer pobres. Por esta razón la evaluación económica tradicional, que fija un límite a las prestaciones basándose en los ingresos y el patrimonio, es inadecuada. Muchas personas que nunca defraudarían se sienten justificadas al ayudar a la prosperidad de familiares más jóvenes si saben que hay fondos públicos disponibles si se postulan como pobres pasados los 65 años. Por último, es útil reconocer que los datos sobre la seguridad social, la riqueza y la pobreza no revelan plenamente la realidad de la vida familiar. En muchas familias es inconcebible acumular ahorros si uno de sus miembros necesita ayuda por un problema médico, una boda o incluso la obligación de devolver un préstamo. La expectativa en el seno de la familia es que los recursos se concentran en quien tiene una necesidad inmediata. En muchos casos la persona que se desprende de recursos espera recibir ayuda en la vejez, pero evidentemente la unidad familiar puede tener menos recursos cuando surge esa necesidad o la dinámica de la familia puede cambiar. En algunos casos este patrón se esgrime contra la transferencia hacia los ancianos. Después de todo, es difícil entender por qué el contribuyente medio debería pagar por la jubilación de alguien cuando esa persona decidió emplear sus recursos en una gran boda.
Algunas comunidades tienen grandes expectativas en relación con las bodas y las fiestas de todo tipo, y no hay razón para que la carga de estas costumbres recaiga sobre los contribuyentes. La prensa popular está llena de historias en las que padres y abuelos vacían sus cuentas 401k para que estas celebraciones sean especiales, lo que quiere decir asombrosamente caras. Por otro lado, el apoyo intergeneracional en el seno de las familias a menudo viene motivado por emergencias o necesidades que de otro modo requerirían la intervención gubernamental o fondos para una adecuada inversión social. Sí, por ejemplo, los ahorros para la jubilación se sacrifican para pagar la atención médica de un nieto, a menudo existen ahorros a largo plazo en el gobierno u otros gastos de salud. Si los ahorros privados se utilizan para comprar un automóvil que permita ir a trabajar a un miembro de la familia, quizá haya un subsidio público en forma de pagos reducidos para el seguro de desempleo, o simplemente una renta más alta en virtud de los impuestos al trabajo. Por esta razón, algunas transferencias a los ancianos pobres son una buena inversión. En lugar de fomentar la irresponsabilidad o desincentivar los ahorros, la expectativa de una red de seguridad animará a la gente con ahorros a gastar con prudencia en el caso de que un familiar se enfrente a una emergencia. Algunas transferencias intrafamiliares benefician a los contribuyentes. En otros contextos, la ley intenta separar las verdaderas emergencias del mero consumo. Por lo tanto, hay una sanción fiscal sustancial cuando se retiran fondos de una cuenta de jubilación con un buen tratamiento impositivo, pero la sanción se elimina si el dinero se emplea para pagar gastos médicos cualificados, gastos educativos o si el receptor tiene más de 55 años y pierde su trabajo. De modo similar, no es del todo extravagante imaginar que la redistribución a los ancianos pudiera supeditarse a la demostración de que cuando los fondos se transfieren en el seno de la familia es para subvenir la emergencia médica de uno de sus miembros. Muchas de estas consideraciones figuran en planes recientes para la reforma de la seguridad social, pero una buena solución debe admitir que los 4 millones de ancianos pobres son solo una pequeña parte de un problema más grande y a largo plazo. Tenemos un grupo relativamente pequeño de ancianos pobres porque forman parte de una generación que trabajó duro, ahorró e invirtió en valores inmobiliarios. La siguiente generación ha ahorrado mucho menos. Es probable que tengamos que afrontar un futuro con un porcentaje más elevado de ancianos pobres, y una buena solución para el problema presente debería abordar también el problema futuro, que reviste una dimensión mucho mayor. Pero antes de ocuparnos de este gran problema y de su solución, ampliemos la cuestión para pensar en la desigualdad intergeneracional. Desigualdad intergeneracional, de la seguridad social a las guerras y el cambio climático. Este análisis de los apuros de los ancianos pobres parecerá despiadado a muchos lectores. He sugerido que el problema tiene un componente intergeneracional debido a una muy difundida propensión a atender más a los niños necesitados que a los abuelos pobres. También hay una cuestión intrageneracional, porque si examinamos a la generación de los abuelos en su conjunto descubrimos que, aunque políticamente poderosa, no se preocupa especialmente por sus miembros más pobres. En el caso de las prestaciones e impuestos a la seguridad social, es evidente que las intervenciones dirigidas a mitigar la desigualdad pueden impulsar una brecha entre viejos y jóvenes, a menos que las prestaciones se aplacen al futuro. Por ejemplo, el permiso retribuido a los padres y el aumento en el salario mínimo surgieron como respuestas a una preocupación por los ingresos y la desigualdad en la riqueza. Pero un jubilado situado en la parte inferior de la distribución de la riqueza probablemente se encontrará peor con la implementación de estos programas. Los permisos paternos y el salario mínimo están destinados a los trabajadores. Los jubilados no se beneficiarán de estos programas y se verán lastrados por los precios al consumo más altos que inevitablemente siguen a estas decisiones empresariales. En raros casos, los permisos remunerados permitirán al trabajador cuidar de sus padres ancianos, así como unos ingresos superiores podrían ser compartidos con los familiares de más edad. Pero es evidente que estas importantes iniciativas no se realizan en interés de los ancianos pobres. La redistribución a favor de los ancianos pobres procede en su mayor parte de programas que benefician a los ancianos de una forma más general. Los votantes mayores de 65 años podrían obtener diversas ventajas fiscales, mejoras en la seguridad social y prestaciones de salud más generosas a expensas de otros votantes, pero estos beneficios están limitados por su enorme coste, que a su vez se remonta al hecho de que el beneficio debe ser lo suficientemente atractivo como para motivar a los votantes más viejos en general, más que a los que tienen ingresos bajos. Irónicamente, los programas más caros y ambiciosos a veces son más fáciles de implementar que los más económicos y específicos.
El conflicto intergeneracional es más visible cuando las comunidades de jubilados pretenden excluir a los niños, en gran medida para evitar los gastos derivados de las escuelas locales, o cuando comunidades con niños en edad escolar muestran su resentimiento hacia sus vecinos más viejos por votar, en su opinión, contra la emisión de bonos o los impuestos más altos solicitados para mejorar las escuelas públicas. En principio, unas escuelas mejores deberían aumentar los valores inmuebles y esto debería beneficiar a los ciudadanos de más edad, que pueden vender o pedir préstamos sobre sus queridas viviendas. En la práctica, el aumento de los valores inmuebles es modesto, y ninguna emisión de bonos o subida de impuestos será aceptada por los propietarios sin hijos como una buena inversión financiera. Una solución es la segregación por edad, aunque esto no revierte en beneficio de los ancianos pobres, que probablemente no tendrán la movilidad suficiente ni podrán permitirse emigrar a comunidades segregadas por edad. Una solución más aceptable es una especie de convenio social en el que las escuelas se mantienen en el tiempo y la población anciana reconoce que una vez disfrutó de la ayuda de la generación anterior. Otros grandes gastos públicos presentan más dificultades y a menudo plantean problemas no reconocidos para la equidad intergeneracional. ¿Quién debería pagar por la Segunda Guerra Mundial o por la Segunda Guerra del Golfo Pérsico? ¿Los gobiernos que las iniciaron o las generaciones que se beneficiaron de ellas? La resolución de esta cuestión tiene un gran impacto en la desigualdad de riqueza intergeneracional, desigualdad que debería medirse tanto horizontalmente como en función de una línea temporal. La política del cambio climático es otra potencial fuente de conflicto y desigualdad intergeneracional. Es una de las cuestiones más importantes de nuestra época e incluso más compleja que la guerra. En la guerra a menudo es el enemigo quien nos plantea el problema, pero las catástrofes medioambientales suelen ser más graduales y una sociedad puede elegir cuándo tomar precauciones. Desde una perspectiva puramente económica, debería haber un momento idóneo para cerrar una central de carbón que emite dióxido de carbono, pero como cuestión política es tentador retrasarlo para asumir los costes en el futuro, con la esperanza de que una superior tecnología en el futuro nos salve los muebles. En principio da la impresión de que la mejor estrategia consiste en tomar precauciones ahora, pero pedir prestado al futuro para evitar que la carga de esta precaución recaiga en la población actual. Una forma de pensar en esto es un contrato. La futura generación pagará de buen grado a la generación actual por cerrar la central de carbón. Pero otra forma de pensar en ello es considerar que es un error que la presente generación contribuya al calentamiento global, consciente de que las futuras generaciones sufrirán como consecuencia de ello. La política sobre el cambio climático tiene que ver con la vejez en el sentido de que la equidad intergeneracional puede enfrentar a los ciudadanos de más edad con los más jóvenes. Los desastres proyectados por los modelos de cambio climático son una realidad que en líneas generales no van a experimentar las personas mayores de 60 años. Es natural que los niños en edad escolar se preocupen más por el tema que los integrantes de la generación de sus abuelos. La deuda pública tiende a ser peligrosa porque fomenta el gasto en proyectos ineficaces a la vez que aplaza los costes para el futuro. Pero en este caso la deuda pública tal vez sea apropiada. Si podemos evitar las precauciones que resultan rentables, la deuda a largo plazo para financiar estos proyectos podría ayudar a la generación presente a comprender que debe evaluar estas inversiones desde la perspectiva de los futuros habitantes del planeta. Un problema que podemos resolver, los ancianos pobres del futuro. Es útil pensar en el problema de los ancianos pobres de la misma forma prospectiva en que pensamos en el cambio climático. Muchas personas mayores de 70 años tienen dificultades y se beneficiarían de la expansión de la seguridad social y de otros programas. Sin embargo, un rescate de los ancianos pobres actuales es improbable porque en su conjunto su generación está económicamente mejor que la generación siguiente. Sin embargo, hay un problema mayor, y sin embargo más manejable, el gran número de estadounidenses de mediana edad con escasos ahorros. Intentamos educar en el ahorro y fomentarlo, además de implementar para ello incentivos fiscales, pero nuestros esfuerzos no han servido de mucho. Cuando esta generación sea demasiado vieja como para trabajar, empezarán los verdaderos problemas. La desigualdad horizontal será extrema y los que ahorraron no se sentirán inclinados a rescatar a los que no lo hicieron. Aproximadamente la mitad de nuestros ciudadanos de mediana edad no tienen ahorros, y resulta justificado pensar que estos no ahorradores seguirán gastando todo lo que ganan en los próximos años. Los políticamente astutos quizá esperan una especie de rescate cuando llegue la vejez. Los que tenemos algo más de edad podemos ayudar a este grupo de no ahorradores. Deberíamos apoyar un programa de ahorro obligatorio vinculado a la seguridad social.
En el pasado, la mayoría de los aumentos en las prestaciones de la seguridad social han tenido lugar a expensas de los jóvenes, porque las prestaciones más elevadas surten un efecto de inmediato, pero las pagan los futuros impuestos. Consideremos una propuesta para subir tanto los impuestos como las prestaciones de la seguridad social, pero con un desfase. En la actualidad, los impuestos a la seguridad social son del 6,2%, más otro 6,2% pagado por el empleador, sobre los primeros $118.500 de renta. Imaginemos un aumento del 1% sobre el 6,2% individual durante 6 años, o tal vez el 0,5% anual durante 12 años, con una subida media general de las prestaciones de unos $500 al año, comenzando en 10 años y luego continuando durante 20 años. La idea es añadir una gran dosis de ahorros obligatorios a la seguridad social para producir un beneficio habitable. Las prestaciones estarían limitadas a $40.000 al año, introduciendo así un modesto elemento redistributivo. A largo plazo, los trabajadores con rentas medias pagarán un 6% más de impuestos, pero este dinero será equivalente a un plan de pensiones individual, con un elemento típico de las anualidades, produciendo $10.000 más en prestaciones anuales para el hogar medio. En los años intermedios, los impuestos o ahorros obligatorios subirán gradualmente, así como las prestaciones. Alguien que gana $50.000 al año se vería obligado a ahorrar primero $500, además de los impuestos a la seguridad social, y por último $3.000 al año. Sin embargo, al jubilarse, después de 40 años de trabajo, esta persona habría reunido unos $173.000, lo suficiente como para recibir $10.000 al año de por vida. Estas cantidades no incluyen aumentos por el coste de la vida, que han sido incorporados a la seguridad social desde 1975. En dólares actuales, la prestación media para un individuo pasará de $16.000 a $26.000 y $6.000 más para una pareja con un trabajador. La idea es combinar la seguridad social con un sistema de ahorro obligatorio, y lograr que sea popular gracias a que los ahorros, como primas, de la seguridad social, devengan rentas sin intereses. Los ciudadanos entre los 18 y los 50 años votarían a favor de estos ahorros obligatorios porque la mitad de ellos no tiene ahorros y sin duda les inquieta su nivel de vida en la vejez, y la otra mitad estará preocupada ante la posibilidad de que se le pida redistribuir su riqueza con los no ahorradores. No se pide a estos votantes aumentar las prestaciones de los jubilados o de quienes están a punto de jubilarse. Aun si muchos de estos votantes jóvenes y de mediana edad no entienden que necesitan ayuda, sus mayores pueden ayudar votando por este cambio. Algunos votantes mayores necesitarán incentivos para votar a favor de este gran cambio, y estos incentivos pueden materializarse en el modesto incremento anual en las prestaciones que empezaría dentro de 10 años. Estas prestaciones pueden resultar lo suficientemente atractivas, dadas las pequeñas subidas de impuestos proyectadas, para atraer a estos votantes. Este es un buen lugar para observar que las prestaciones de la seguridad social están vinculadas a la participación formal en el trabajo y a pasadas contribuciones a los impuestos a la seguridad social. Esto resulta del todo inútil a las personas, en especial a las mujeres, que trabajan en sus casas y no pagan impuestos. En su mayor parte estas mujeres y sus familias se benefician mucho de la actual estructura de la seguridad social, porque una pareja casada en la que uno de sus miembros percibe un salario recibe el 150% de las prestaciones normales. De hecho, una pareja en la que uno de sus miembros gane $70.000 al año estará mucho mejor que una unidad familiar con 2 trabajadores que perciban $35.000 cada uno. En general, la tasa interna de rendimiento de las inversiones, los impuestos pagados, en la seguridad social es mucho mayor para parejas en las que solo trabaja una persona que en aquellas en las que trabajan las dos, aunque la brecha se ha estrechado en los últimos años y las prestaciones del superviviente se han limitado. Es un aspecto que debería cambiar a medida que la participación en el mercado laboral de las mujeres siga aumentando, y en cuanto el foco legislativo se concentre en hogares monoparentales en lugar de reflejar un sesgo en favor del matrimonio y una especial simpatía por las viudas. Volviendo al problema de los ancianos pobres y a la propuesta de utilizar beneficios habitables, la idea esencial es obligar a ahorrar para evitar una futura crisis de desigualdad. En el mejor de los mundos posibles, cada individuo decide qué hacer y cómo vivir la vida, y el Estado interviene únicamente cuando esas decisiones causan perjuicios a los demás. Pero en el mundo real sabemos que, cuando golpea la desgracia, la mayoría de nosotros no podemos y no queremos permanecer impasibles mientras otros sufren.
consciente de que se le exigirá compensar a las víctimas de una inundación. Por ejemplo, un gobierno sensible pondrá ciertos límites al deseo de la gente de construir casas en planicies aluviales o, al menos, exigirá que se contrate un seguro contra inundaciones. De modo similar, la perspectiva de rescatar a los ancianos pobres debería animar al gobierno a exigir ahorros para la jubilación. Una forma fácil de hacerlo es aumentar las prestaciones para que virtualmente todos los hogares dispongan de beneficios habitables después de la jubilación. A cambio, esto exige una financiación a través de una subida de impuestos, aunque podría definirse más exactamente como primas o ahorros obligatorios. Si logramos aumentar las prestaciones de la seguridad social tal como proponemos aquí, habrá un grupo de ancianos que no podrá trabajar los 10 años necesarios para acceder a esas prestaciones. Es mucho más difícil obligar a este grupo a ahorrar para la jubilación. En este grupo también habrá inmigrantes recientes que no tendrán acceso a las prestaciones y dependerán de sus familias o tendrán que trabajar hasta una edad muy avanzada. Por suerte, muchos integrantes de este grupo podrán encontrar trabajo porque no hay una edad estricta de jubilación obligatoria, como explicamos en el capítulo 2. De hecho, podrán ocupar empleos vacantes de trabajadores a tiempo completo que se jubilan un poco antes debido al aumento de las prestaciones de la seguridad social. Sin embargo, la propuesta principal de este capítulo no hace gran cosa por este subgrupo y, como en el pasado, es probable que resulte políticamente débil y antipática. Este capítulo empezó con una descripción del nivel de pobreza entre los ancianos. Su título sugería que la desigualdad, un tema popularizado por los académicos, Bernie Sanders y el movimiento Occupy Wall Street es la raíz del problema. Sin embargo, aquí sugerimos que el principal problema para la mayoría de la gente reside en los ingresos bajos y un bajo patrimonio neto, más que en la desigualdad. La mayoría de nosotros no somos tan envidiosos como para querer destruir la fortuna de Bill Gates. Mientras tengamos lo suficiente para vivir, disfrutar de nuestra familia y tal vez jubilarnos a una edad razonable, no sentiremos celos de un vecino que tiene más recursos. El problema actual es que hay millones de ancianos que no pueden permitirse cosas que el resto de nosotros damos por sentadas. Y el problema más grave es que hay muchos más millones de personas que no han ahorrado y cuyo patrimonio es exiguo. Podemos ayudar a estas personas votando a favor de un sistema de seguridad social más amplio que garantice una jubilación razonable a todos los que han trabajado el número de años exigido. A muchos nos cuesta pensar en un gran programa gubernamental como solución al problema, pero en este caso la alternativa es una larga y feroz batalla sobre la cantidad y el tipo de redistribución en las crecientes filas de los ancianos pobres. El ahorro obligatorio constituye una opción mejor. Vejez y capacidades humanas. Marta. Edad y desigualdad. Como hemos señalado, la vejez ofrece muchos placeres y oportunidades. Pero también incluye muchos desafíos, que resultan más difíciles cuando se es pobre. La mayoría de nuestros artículos se centran en personas mayores y relativamente prósperas, pero ahora debemos afrontar la forma en que la desigualdad económica da forma a esta etapa de la vida. El artículo de Saúl aborda la dimensión de la desigualdad en los ancianos y propone medidas para abordarla, especialmente una expansión de la seguridad social. En este artículo me centraré en mi propio planteamiento político normativo, conocido como enfoque de capacidades, para descubrir qué puede decirnos de esta parte del ciclo vital. Creo que es muy revelador, identifica defectos de la actual política estadounidense y determina ámbitos para el cambio. Capacidades, discapacidad, seguridad. El enfoque de capacidades, en mi versión, propone principios políticos básicos que podrían ser protegidos como derechos constitucionales o blindados por la legislación. En primer lugar, reivindica que lo primero que hay que examinar no es la riqueza media nacional, sino más bien las oportunidades reales que tiene la gente para elegir actividades que valoran. Y en segundo lugar afirma que una sociedad ha fracasado a la hora de ser mínimamente justa a menos que asegure a todos sus ciudadanos un nivel de umbral de ciertas oportunidades específicas enunciadas en mi lista de capacidades. Se trata de derechos esenciales inherentes a la propia idea de una sociedad justa, en otras palabras, los derechos humanos básicos. Utilizo la palabra capacidades para subrayar la elección y la iniciativa. Las personas tienen derecho no solo a una satisfacción pasiva, sino a un conjunto de oportunidades para elegir. El enfoque de capacidades no es un planteamiento exhaustivo sobre el sentido o el valor de la vida. Su dimensión es limitada,
como son limitadas las listas de derechos constitucionales, centradas en derechos políticos esenciales y dejando mucho espacio a los ciudadanos para elegir otras actividades de acuerdo con sus propios puntos de vista. Incluso respecto al contenido de la lista, lo que se protege es un ámbito de decisión y la gente puede elegir de una u otra forma. Por ejemplo, tener acceso a alimentos nutritivos no impide que una persona ayune, la libertad religiosa no obliga a un ateo a ir a la iglesia. Respecto al contenido de la lista, sin embargo, es necesario comprender que hay que asegurar constantemente las oportunidades, promoviendo la seguridad acerca del futuro. Esta es una de las razones por las que el enfoque está estrechamente vinculado a la ley constitucional. Situar las exigencias principales más allá del antojo de la mayoría es una forma, aunque no la única, de ofrecer garantías a los ciudadanos. En otro lugar he defendido que los méritos del enfoque de capacidades como aproximación a la justicia básica resultan especialmente evidentes cuando nos centramos en los derechos de la población con discapacidad. Como la discapacidad y la vejez se solapan considerablemente, las razones para mi conclusión son pertinentes aquí. Una cuestión tiene que ver con el respeto y la inclusión, en contraste con planteamientos basados en la idea de un contrato social para el beneficio mutuo. El enfoque de capacidades empieza con la idea básica de que las políticas sobre derechos fundamentales deben respetar la igual dignidad humana de todos los ciudadanos, independientemente de su actual productividad económica, y por lo tanto independientemente de si resulta económicamente ventajoso cooperar con ellos. Nosotros también marginamos o descartamos fácilmente a la gente cuando creemos que no paga su parte. Una segunda cuestión es la sensibilidad a las variaciones en la necesidad. Muchos planteamientos, y el de Saúl parece formar parte de ellos, conciben los derechos en términos de recursos básicos polivalentes, como la renta o la riqueza. Sin embargo, la necesidad de recursos de la gente varía si tienen que alcanzar un mismo nivel de capacidad para estar operativos. Una persona con una discapacidad severa necesita más dinero para disponer de una movilidad plena que otra persona con una presunta movilidad normal. Además, buena parte de lo que esta persona necesita no tiene que ver con los recursos económicos, sino con una transformación social, accesibilidad para las sillas de ruedas en edificios y autobuses, por ejemplo. Si nos centramos en el objetivo de conseguir que cada persona sea capaz de cierto nivel de movilidad física, tendremos una imagen más rica de lo que es necesario hacer para incluir a los discapacitados como ciudadanos plenamente iguales. Lo mismo se aplica en relación con la vejez. Las personas mayores muestran una gran variedad de necesidades que no se corresponden con las necesidades del ciudadano medio. Por lo tanto, subrayemos lo importante, aquello que las personas realmente pueden hacer y aquello que pueden ser. Vejez y lista de capacidades. Así pues, ¿qué implica el reconocimiento de la plena e igual dignidad de las personas mayores cuando nos centramos en derechos fundamentales aplicados a un umbral de capacidad, oportunidad? ¿Y cómo podrán los principios políticos básicos reconocer y abordar adecuadamente las diversas necesidades y problemas de las vidas ancianas? En primer lugar, un buen conjunto de políticas debe reconocer la variedad y heterogeneidad en las vidas de las personas mayores. Como he dicho, esto es un sello distintivo del enfoque de capacidades. En segundo lugar, un buen conjunto de políticas debe combatir los estereotipos nocivos y no caer en la trampa de subestimar las capacidades de los ancianos adultos en relación con la toma de decisiones y la realización de actividades de muchos tipos, a la vez que ha de estar preparado para pensar formas variadas y flexibles de tutela y delegación cuando éstas sean necesarias. El enfoque de capacidades ya ha demostrado que puede abordar estas cuestiones en personas con discapacidad. Por último, un buen conjunto de políticas debe fomentar y proteger la iniciativa, considerando a los ancianos como seres libres que toman decisiones y dan forma a su vida, a veces en una red comunitaria, no como receptores pasivos de prestaciones. Una buena manera de empezar, creo, es examinar mi lista de 10 capacidades centrales, preguntando, ¿qué protección y qué política necesitamos para nosotros mismos y para los demás al envejecer? ¿Cuál podría ser la referencia de adecuación en un país rico como Estados Unidos? Estas reflexiones aportarán un esquema o lista de temas que podrán completarse después con trabajo y debate político. La lista es voluntariamente abstracta y carece de indicaciones sobre el umbral mínimo para cada capacidad, con la idea de que cada nación pueda completar el esquema de forma diferente en función de su historia y sus recursos. Creo que descubriremos que la propuesta de Saúl de reforzar la seguridad social, aunque es una buena idea, no es lo suficientemente específica como para abordar muchas de las capacidades insuficientes que afligen a los ancianos pobres.
También serán necesarias políticas que aborden campos específicos. 1. Vida. Poder vivir hasta el final una vida humana de duración normal, no morir prematuramente, o antes de que la propia vida se reduzca a algo que no merece la pena vivir. La vejez plantea muchas cuestiones en este punto y muchas tienen que ver con la desigualdad. Es evidente que también trae a colación quien llega a ser anciano. Nuestra sociedad incluye grandes desigualdades de riqueza y exposición a diversos riesgos, muchos de los cuales conducen a una muerte prematura. Sin embargo, limitemos el amplio tema de la desigualdad para centrarnos en las personas que alcanzan una edad avanzada. En primer lugar, debemos considerar la justa distribución de recursos médicos. La distribución actual hace que algunas personas vivan más que otras. La gente con recursos compra años extras de vida, pagándose una mejor atención médica, y tenemos que pensar bien en estas desigualdades ya que los costes médicos crecen vertiginosamente. Alguna forma de reparto, ya aceptado en Europa, parece inevitable, pero esta idea va contra el espíritu americano. La aterradora imagen de los paneles de la muerte provoca tal alarma que no se produce un debate racional sobre esta cuestión. Mientras tanto, quizá podríamos estar de acuerdo en respetar las decisiones que algunos ciudadanos toman de no utilizar medidas extraordinarias para prolongar su vida. Una segunda cuestión se plantea en la frase, que no merece la pena vivir. A menudo los ancianos han pedido acceso al suicidio médico asistido como parte de una muerte digna. Estas políticas están en vigor en 5 estados, Oregón, Vermont, Washington, California y, con algunas restricciones, Montana. Por lo que aquí existe una desigualdad regional más que una desigualdad de clase, aunque las personas acomodadas suelen tener más fácil el acceso a ayuda encubierta. El inconveniente de estas políticas es la posibilidad muy real de que esta capacidad para mejorar la autonomía se utilice para coaccionar e intimidar a las personas mayores e inducirlas a preferir la muerte por temor a ser una carga. Mi conclusión tentativa es que la opción del suicidio asistido es una parte inherente a la dignidad de los enfermos terminales de todas las edades, pero que ese derecho no debería extenderse a enfermos no terminales y que podría ser anulado, incluso, en enfermos terminales, si existen evidencias de discapacidad cognitiva. Por otra parte, hemos de hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que el fracaso en el tratamiento de la depresión no conduzca al suicidio, tanto en pacientes terminales como en no terminales. Otra cuestión de dignidad son los cuidados paliativos, que pueden ser una forma de aliviar la enfermedad terminal y respetar tanto la dignidad individual como la vinculación familiar. Preparar al personal médico para ofrecer estos cuidados de forma compasiva es un objetivo urgente en nuestro sistema de salud. Estos cuidados parecen un derecho básico, pero están lejos de estar disponibles para todos. Sin embargo, ¿cómo definir el umbral mínimo de un derecho básico? Como los derechos económicos y sociales no están constitucionalizados en Estados Unidos, los expertos en derecho de este país no han abordado esta cuestión en profundidad, pero es una creciente área de investigación. Naciones como Canadá y Sudáfrica han empezado a determinar formas de colaboración entre el poder legislativo y el judicial, en el que el segundo urge al primero a proporcionar su ayuda en un nivel de provisión más o menos articulado, que luego ha de ser precisado y financiado adecuadamente por el poder legislativo. Algunos estados de Estados Unidos han constitucionalizado derechos muy costosos, como la educación y, de forma creciente, la sanidad. Así que cada vez sabemos más sobre los procesos para implementar estas cuestiones. La jueza Diane Wall, de la Corte de Apelaciones del Séptimo Círculo, ha afirmado que la lista de capacidades puede ayudar a los jueces a hacer la parte que les corresponde. 2. Salud física. Disfrutar de una buena salud, incluyendo la salud reproductiva, tener una alimentación adecuada, disponer de una vivienda adecuada. Una vez más, la cuestión clave aquí es cómo distribuir los cuidados médicos a fin de respetar la igualdad, pero también el derecho de los ancianos a elegir médico y a adquirir, con el dinero que tanto les ha costado ganar, una atención médica extra. Los países que prohíben totalmente la adquisición de servicios médicos privados, por ejemplo, Noruega, probablemente van demasiado lejos. Sin embargo, Estados Unidos se equivoca flagrantemente en la dirección contraria. Como afirma Saúl, Medicare y Medicaid no ofrecen una cobertura decente. Y muchos buenos doctores simplemente no aceptan esa forma de retribución. Pero también habría que proteger la opción de comprar una atención médica extra, hasta cierto límite razonable, sobre la que aún tenemos que ponernos de acuerdo. Otro tema que habría que abordar,
los costes de muchas pruebas rutinarias en Estados Unidos son excesivos porque se ha permitido que los hospitales pidan requisitos extras, como instalaciones hospitalarias para una colonoscopía rutinaria, la presencia de anestesistas incluso cuando el procedimiento no requiere anestesia, etc. El coste medio de este procedimiento en Estados Unidos es el doble que en Europa, como abordé en el capítulo sobre el estigma. Una cuestión espinosa en todo el ámbito de la salud es el carácter endógeno de los costes. Los hospitales y las empresas farmacéuticas son entidades con ánimo de lucro y sus cargos lo reflejan así. Pueden ofrecer el mismo medicamento o servicio a un coste inferior, pero quieren beneficios, parte de los cuales se destina a investigación y desarrollo. Pero cuando los poderes políticos les piden algo más asequible, normalmente pueden hacerlo. Así, los mismos medicamentos para el VIH o el SIDA son más baratos en África que en Estados Unidos, como resultado de la política de la administración Bush. Los costes pueden bajar cuando la necesidad es grande y los derechos básicos están en juego, y sin embargo las ganancias son, en parte, socialmente beneficiosas, por lo que debería haber un diálogo flexible y bien intencionado entre los poderes políticos y las industrias farmacéuticas, en el que necesitamos una sinceridad mayor a la presente en lo que respecta a lo que las cosas cuestan, en realidad. Los seguros de salud nunca incluyen la atención odontológica básica, que suele encarecerse a medida que la gente envejece, y los seguros odontológicos suelen ser muy malos. La asistencia de enfermería en el hogar tampoco está cubierta y hay que contratar un seguro independiente para ello. Algunos países europeos lo hacen mejor. Sin embargo, la salud en la vejez no solo tiene que ver con la enfermedad. Tiene que ver con la nutrición, el ocio, el ejercicio y el bienestar, es decir, aspectos tales como terapia física para lesiones deportivas, asesoramiento profesional sobre nutrición y estilo de vida, etc. Aunque en la actualidad nuestro país está más orientado al bienestar, debido a que los miembros de la generación del baby boom han hecho oír sus demandas y hay muchos más médicos que plantean rutinariamente estas cuestiones, aún no parece muy receptivo a este concepto y abundan las desigualdades. El acceso a alimentos frescos y nutritivos también está desigualmente distribuido, así como al ejercicio y a las instalaciones recreativas. Este es un problema de todos, no solo de las personas mayores. La gente que vive en grandes ciudades encuentra muchos lugares para pasear y normalmente va al gimnasio. Pero en otros muchos lugares el coche se impone, apenas hay aceras ya las instalaciones deportivas solo se puede llegar en vehículo propio. Para las personas que ya no conducen, Estados Unidos es un lugar en el que resulta difícil mantenerse sano. Reconocer que la vejez es una época vital activa implica admitir que tenemos un grave problema de accesibilidad. Quienes no conducen han de poder desplazarse de alguna forma. Muchas personas que estarían mejor en casa se mudan a comunidades de jubilados o incluso asilos para la tercera edad porque no pueden conducir y su vida se hace imposible. Es una cuestión de desigualdad porque las personas acomodadas pueden permitirse taxis y limusinas. Las comunidades de jubilados prosperan por esta razón y Sawyes ha dedicado un amplio espacio. Pero no está claro que sean la mejor manera de resolver el sencillo problema de vivir un estilo de vida saludable sin coche. En la mayoría de los países europeos es perfectamente posible acceder a los mercados, instalaciones recreativas, parques, gimnasios y atracciones culturales mediante transporte público. Tenemos poderosas razones medioambientales para ampliar el transporte público y reducir la dependencia del coche, por lo que resulta conveniente presionar para que avancen estas cuestiones gemelas. Pero saludemos también a los coches sin conductor, ofrecen grandes ventajas a los ancianos y a su debido tiempo resolverán el problema del acceso. 3. Integridad física. Poder moverse libremente de un lugar a otro, estar a salvo de un asalto violento, incluido un ataque sexual y la violencia doméstica, tener la oportunidad de una satisfacción sexual y la posibilidad de elegir en cuestiones reproductivas. Las personas con discapacidad eran incapaces de acceder a instalaciones públicas aun cuando podían llegar hasta ellas, y las exigencias de accesibilidad impuestas por la Ley para los Americanos con Discapacidad, ADA, en sus siglas en inglés, también ha sido de gran ayuda para los ancianos. La ley estadounidense está bastante bien en lo que respecta a los edificios básicos y la accesibilidad en el transporte, pero tenemos que seguir insistiendo en la modernización de las instalaciones existentes. La violencia es una preocupación constante para las personas mayores, como lo es para todos.
Los ancianos tienen menos probabilidades de ser víctimas de un homicidio que los más jóvenes. Los datos sobre homicidios del FBI para el 2011 muestran que la edad más propicia para ser víctima de una muerte violenta oscila entre los 20 y los 24 años, después de lo cual la frecuencia desciende rápidamente y es muy baja entre los 65 y los 69. Por lo tanto, es un problema que atañe más a los jóvenes que a los viejos. Sin embargo, las personas mayores que se sienten más débiles pueden verse limitadas en sus movimientos y decisiones por el temor a la violencia, y esta es solo una de la larga lista de razones por las que tenemos que hacer que los espacios públicos como parques, calles y centros comerciales sean más seguros. En parte es una cuestión que tiene que ver con la desigualdad, ya que las personas acomodadas pueden permitirse vivir en barrios más tranquilos y en edificios con guardias de seguridad. El maltrato de ancianos es una forma común de violencia doméstica, por desgracia, y como toda forma de violencia doméstica requiere una mayor vigilancia policial, que incluya una respuesta rápida a las denuncias de abusos en geriátricos o centros asistenciales. Todas las formas de violencia doméstica paralizan la propia iniciativa, inhibiendo la petición de ayuda y fomentando conductas tendentes a evitar las actividades de ocio predilectas. En cuanto al sexo y el consentimiento, se trata de un tema importante y que apenas empieza a ser explorado. La gente mayor quiere y necesita sexo. Los estereotipos que retratan a los ancianos como seres asexuados crean obstáculos sociales y a menudo hacen que los propios ancianos se avergüencen y no admitan sus necesidades. Y las personas enfermas o que son plenamente competentes afrontan problemas adicionales. Este ámbito ha sido explorado por Alexander Bonnie Sáenz en Estados Unidos y por Don Kulak en Suecia y Dinamarca, reconociendo el peligro del abuso sexual, por un lado, y el hecho del deseo sexual por otro. Bonnie Sáenz propone dos exigencias mínimas para el consentimiento sexual en las personas mayores con algún problema cognitivo. Primero, una capacidad cognitiva suficiente como para manifestar su elección, en otras palabras, una iniciativa suficiente, y, en segundo lugar, la presencia de una red social de apoyo de algún tipo, familia, amigos, cuidadores, o determinada combinación de todos ellos, que pueda interpretar los deseos de la persona y evitar abusos. Justo ahora la sociedad empieza a admitir que las personas mayores con cierto grado de demencia tienen derecho al placer sexual. Por lo tanto, se trata de un área que afecta al núcleo de la identidad en la que nuestro mundo aún se encuentra en un estado primitivo. Como demuestra Kulik, incluso naciones superficialmente similares, como Suecia y Dinamarca, pueden adoptar políticas completamente diferentes, más permisiva en Dinamarca, más puritana en Suecia. No es una cuestión fundamentalmente relacionada con la desigualdad, ya que los ancianos acomodados pueden tener familias tan represivas como el ciudadano medio. Sin embargo, es una cuestión que hay que abordar. Kulik y Bonnie Sáenz recurren al enfoque de capacidades para argumentar en favor de la planificación gubernamental para fomentar la iniciativa. Bonnie Sáenz señala que uno de los puntos fuertes del enfoque de capacidades que no dicta políticas específicas en todos los ámbitos, lo que permite a los países variar el modo en que procuran garantizar las capacidades humanas básicas. Me he centrado en las relaciones, pero también hemos de considerar la privacidad. Uno de los aspectos más horribles de los centros institucionales para ancianos es la renuncia casi total a la soledad. Los cuidadores infantilizan a los ancianos, y en cuanto son incapaces de hacer algo específico por sí mismos, por ejemplo caminar, se limitan a asumir que son niños y que no tienen vida propia. 4. Sensaciones, imaginación y pensamiento. Poder utilizar los sentidos, imaginar, pensar y razonar, y hacerlo de forma, realmente humana, cultivada por una educación adecuada que incluye, pero no limita, la alfabetización y una formación básica en ciencias y matemáticas. Poder utilizar la imaginación y el pensamiento en conexión con la experiencia y producir obras religiosas, literarias, musicales, etc. Poder utilizarla propiamente para expresar ideas políticas y artísticas, y libertad para el culto religioso, todo ello bajo la protección de la ley que garantiza la libertad de expresión. Poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar el dolor improductivo, los ancianos necesitan, y no siempre logran, acceso a acontecimientos culturales y deportivos y a una educación constante, y sin embargo la evidencia nos dice que acuden en masa a estos eventos cuando tienen la posibilidad de hacerlo. Los museos, las organizaciones musicales y los equipos deportivos locales son conscientes de este mercado y ofrecen descuentos e incentivos a los mayores.
Probablemente, es mejor establecer estos descuentos de forma general y no vincularlos a los recursos de cada persona debido al estigma y la indiscreción que implican exhibir la propia pobreza en la entrada, pero los ancianos acaudalados siempre podrán hacer una donación extra para equilibrar el libro de cuentas. Las universidades consignan dinero a la formación continua, en gran medida destinada a la tercera edad, pero sigue existiendo una gran desigualdad y hay que elogiar a aquellos centros que ofrecen una programación atractiva y gratuita. Una vez más, en Estados Unidos el predominio del coche es una cuestión de desigualdad. Los ancianos que no viven cerca de un transporte público adecuado o no tienen choferes simplemente no pueden acudir a acontecimientos culturales, bibliotecas y librerías, y a veces ni siquiera a la iglesia, el templo o la mezquita. Los coches sin conductor cambiarán todo esto, pero esperemos que no constituyan otra forma de desigualdad. 5. Emociones. Poder sentir apego por personas y cosas al margen de uno mismo, amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y lamentar su ausencia, en general, amar, lamentar, experimentar anhelo, gratitud e ira justificada. Que la propia estructura emocional no esté arrasada por el miedo y la ansiedad. Fomentar esta capacidad implica apoyar formas de asociación humana que pueden resultar cruciales en su desarrollo. La vejez trae sorpresas, y algunas son difíciles de gestionar. Eso es cierto a cualquier edad, pero las sorpresas pueden ser más y más traumáticas a medida que envejecemos. Una política razonable no puede evitar que los accidentes sean motivo de miedo y dolor, pero el tratamiento respetuoso del personal médico, los cuidadores y otras personas con las que los ancianos interactúan rutinariamente puede hacer mucho a la hora de desterrar el miedo paralizante y la ansiedad, por ejemplo, explicando serena y detalladamente una cuestión médica en lugar de tratar al anciano como si fuera un niño. Creo que al menos en parte es cuestión de desigualdad, pues en la sociedad estadounidense la apariencia de riqueza suscita respeto. Si uno llega con ropas caras o si, tras desvestirse para un examen médico, habla como un profesional educado, es más probable recibir un tratamiento decente. El tratamiento respetuoso también elimina los incentivos innecesarios para la ira, una emoción que ahora quiero eliminar de la lista de capacidades. Los médicos necesitan más inteligencia emocional, y algunas facultades de medicina se están centrando en esta cuestión. La compasión, evidentemente, es muy diferente a la piedad condescendiente, que los doctores exhiben demasiado a menudo. Una cuestión emocional que requiere un pensamiento urgente es la soledad. Tanto en Estados Unidos como en Europa, una elevada proporción de personas mayores vive sola. Estudios de diversos tipos vinculan la soledad no solo a la depresión, sino también a una decadencia general de las funciones cognitivas, la salud y la movilidad física. La innovación británica de la Sutherland, una línea telefónica en la que los ancianos pueden hablar de su vida con un oyente receptivo, es un pequeño paso en la dirección correcta, pero abordar el aislamiento, más allá de mi habitual sugerencia de una mejora en los transportes, exige mucho más. Desde hace mucho he estado a favor de un servicio nacional obligatorio, un área en la que un programa así obtendría grandes frutos, fomentando las capacidades de jóvenes y viejos a través de la convivencia. 6. Razón práctica. Poder formarse una idea del bien y elaborar reflexiones críticas sobre la planificación de la propia vida. Esto implica la protección de la libertad de conciencia y observancia religiosa, la privacidad, la libertad sexual, el acceso a los servicios de salud y a la cultura, todas estas son formas de ejercer la razón práctica. Sin embargo, es fundamental ser considerado una persona respetada y plena, un sujeto con iniciativa y decisión, y esto es algo que incluso los ancianos sanos y competentes han de esforzarse en conseguir, especialmente si, al ser pobres, no pueden infundir respeto por las señales visibles de prosperidad. Un ámbito en el que el respeto a la razón práctica se ha implementado con éxito es el del consentimiento informado. Los médicos solían decidir en función de su propia visión de los intereses del paciente, pero ahora comprenden la distinción entre intereses y derechos, y respetan los deseos y disposiciones anticipadas del paciente. Este es un buen lugar para empezar a hablar de tutela o de la delegación en la toma de decisiones. El respeto a la razón práctica no deja de ser una cuestión importante cuando se instala el declive cognitivo. Hay muchos ámbitos de la vida en los que, en asociación con un tutor adecuado o una red de atención prolongada, las personas mayores con facultades cognitivas disminuidas aún pueden decidir, en la elaboración de sus últimas voluntades, el consentimiento sexual y la participación política, que abordaremos después.
Se aplican los mismos parámetros que para la discapacidad permanente, la delegación en la toma de decisiones debería configurarse con flexibilidad y de forma específica en relación con la función en cuestión, y no debería extenderse más allá de lo necesario. Hasta cierto punto es una cuestión de desigualdad, ya que los ancianos acomodados suelen ganarse el respeto de sus tutores, aunque muchos también son maltratados por ellos. Los ancianos más pobres que no pueden contratar abogados, cuidadores y a otros empleados lo tienen más difícil para tomar decisiones asistidas, y es más probable que sean tratados como objetos. 7. Vinculación. A. Poder vivir con y hacia los demás, reconocer a otros seres humanos y preocuparse por ellos, implicarse en diversas formas de interacción social. Poder imaginar la situación de otro. Proteger esta capacidad significa proteger las instituciones que constituyen y alimentan estas formas de vinculación, y proteger también la libertad de reunión e ideas políticas. B. Tener una base social para la autoestima y la no humillación, ser tratado como un ser digno cuyo valor es igual al de los demás. Esto implica disposiciones para la no discriminación por raza, sexo, orientación sexual, grupo étnico, casta, clase, religión y origen nacional. Hemos dicho que la amistad y el amor son fundamentales para una vida feliz cuando las personas envejecen. Este es otro ámbito en el que el Servicio Nacional podría sumarse a otras estrategias ya mencionadas, fomentando nuevas y valiosas amistades. De un mismo modo, los centros recreativos no deberían centrarse exclusivamente en crear programas solo para los ancianos. Las personas mayores quieren interactuar con otras personas mayores. Aquellos que han dejado de trabajar sienten la pérdida de la amistad intergeneracional, que también debería fomentarse, no solo en el ámbito de la familia. Un notable intento por resolver los problemas de aislamiento social viene dado por las comunidades de jubilados, que tanto Saúl como yo abordamos en otro lugar. Sin embargo, estas comunidades suelen atender a ancianos relativamente prósperos. La lista de capacidades habla de no discriminación, pero, formulada hace mucho tiempo, no mencionaba la discriminación por edad, un gran mal. Véase mi capítulo sobre la jubilación. Aquí el enfoque de capacidades se queda corto y habría que cambiarlo. 8. Otras especies. Poder atender y vivir con animales, plantas y el mundo natural. 9. Juego. Poder reír, jugar y disfrutar con actividades recreativas. Trataré los apartados 8 y 9 juntos, ya que ambos son ámbitos problemáticos de desigualdad de forma relacionada. Con dinero, los ancianos pueden realizar fantásticos viajes a enclaves de reputada belleza y acceder a otras actividades recreativas. Los ancianos más pobres quizá no puedan ni llegar al parque de su ciudad, si el transporte público no es adecuado. Los animales de compañía son un gran activo en la vida de muchas personas mayores, y esta es una de las razones por las que resulta deseable seguir viviendo en la propia casa mientras sea posible. 10. Control sobre el propio entorno. A. Político. Poder participar eficazmente en decisiones políticas que influyen en la propia vida, tener derecho a la participación política y a la libertad de expresión y reunión. B. Material. Poder conservar propiedades, terrenos o bienes inmuebles, y disfrutar de derechos de propiedad en pie de igualdad con los demás. Tener libertad frente a indagaciones y embargos injustificados. En el trabajo, poder trabajar como un ser humano, ejerciendo la razón práctica y entablando relaciones significativas de reconocimiento mutuo con otros trabajadores. En este punto entran muchas cuestiones, pero centrémonos en la afiliación política. Las personas mayores son un grupo político muy activo. La Asociación Americana de Jubilados se cuenta entre los grupos de presión más exitosos del país, y en todas las elecciones los ancianos están muy bien representados como votantes a todos los niveles. Y el problema del transporte no impide la participación, porque en este caso se fletan autobuses especiales. La asistencia cognitiva es una cuestión diferente. La ley Ayuda a América a Votar garantiza que las personas con discapacidades físicas y cognitivas accedan al centro de votación. Asistencia especial para explicar el proceso y accesibilidad para las sillas de ruedas, pero estas exigencias no siempre se cumplen. Tampoco llegan lo suficientemente lejos. Una vez más, es fundamental delegar la toma de decisiones si se va a considerar a los ancianos como personas con voto y se van a tomar en serio sus intereses. Normalmente, las personas mayores pueden votar en ausencia, e incluso sus tutores están facultados para rellenar la papeleta, pero hay que animarlos a asumir este papel.
Este repaso a la lista de capacidades ha planteado únicamente algunos de los temas que habría que discutir, pero estos ejemplos deberían bastar para ofrecer una panorámica de lo que la perspectiva de las capacidades ofrece a la política sobre la vejez y la igualdad. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos en relación con otros países ricos? La lista de capacidades expone algunas cuestiones importantes para los ancianos pobres. Un aspecto en el que Estados Unidos está peor que la mayoría de los países ricos es en el transporte público, tan importante para muchas capacidades fundamentales. Los países con un transporte muy desarrollado incluso en zonas rurales, por ejemplo, Alemania o Finlandia, son mucho más favorables a las personas mayores. Sin embargo, nuestra situación geográfica es muy diferente. Ampliar el transporte público debería ser un objetivo a largo plazo. Mi sugerencia de un servicio nacional obligatorio también ayudaría a facilitar la vida a muchos ancianos que no quieren o no pueden depender de su familia para sus desplazamientos. Otro objetivo atractivo y quizá más importante es animar a las personas mayores a vivir en ciudades, y también a otros. Lejos de ser el horror sucio y lleno de crímenes que mucha gente imagina, las ciudades de Estados Unidos son ricas en oportunidades humanas y culturales. Como demuestra el economista Ed Glaeser con un análisis riguroso, las urbes ofrecen ventajas evidentes para una vida plena. Estas ventajas son mayores para los ancianos, que cada vez más, a medida que aumenta la esperanza de vida, afrontan el riesgo del aislamiento y de la soledad. En líneas generales, los ancianos estadounidenses, como los de otras naciones, afrontan grandes retos a la hora de garantizar sus capacidades si no son ricos. El sistema del bienestar finlandés a menudo ha sido elogiado como superior al estadounidense por asegurar que los ancianos permanecerán en sus hogares mientras sea posible, recurriendo a la atención de enfermería a domicilio y otros tipos de asistencia gubernamental gratuita o a bajo coste, limpieza del hogar, compras. Es plausible que estas disposiciones alivien el estrés de las relaciones familiares. Sin embargo, son frágiles en tiempos de crisis económica. Los mismos aspectos del sistema finlandés tan ampliamente elogiados han sufrido grandes recortes recientemente. Muchos hospitales y residencias de jubilados han cerrado y la carga vuelve a recaer en las familias. Poco a poco los finlandeses han llegado a un sistema dual en el que, según la filósofa Sara Inamaa, las personas con pensiones altas y grandes propiedades viven bien y los demás están condenados a la pobreza. La teoría de las capacidades es un útil complemento a la renovación de la seguridad social propuesta por Saúl. Estudiar de forma más concreta los diversos elementos que integran una vida significativa nos ayuda a identificar los puntos débiles en las sociedades modernas y conduce a propuestas políticas más específicas que una mera expansión de la seguridad social no lograrían implementar. Que la filósofa se centre en las aspiraciones complementa el realismo del economista. Sin embargo, todas las naciones tienen que elaborar un consenso social respecto a qué tipo de atención a los mayores es lo suficientemente esencial como para contar como un derecho básico, que solo podría ser limitado en la emergencia más extrema. Como ninguna nación ha deliberado en profundidad sobre los derechos de las personas mayores, no existe tal comprensión. Envejecer a conciencia significa una solidaridad grupal y un espíritu de protesta que con el tiempo pueda crear un consenso sobre los derechos básicos. La idea de los derechos básicos resulta fundamental en el enfoque de capacidades. A medida que pase el tiempo, estas ideas podrán guiar el debate público, pero solo si para empezar existe tal tipo de debate. La sensación dominante de que la pérdida de capacidades en la vejez es natural, supone un gran obstáculo para el debate que tanto necesitamos. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.